Bienvenidos a Matemáticos. Su profe Enrique Cox Figueroa les saluda. Hoy vamos a resolver un problema de caída libre correspondiente a física. ¿A qué velocidad debe ser lanzada una bola verticalmente desde el nivel del piso para elevarse a una altura máxima de 50 metros? Y también pues vamos a calcular el tiempo que estará en el aire. Recordar que cuando el movimiento es descendente, cuando el objeto cae, vamos a trabajar con un valor positivo para la aceleración de la gravedad, y cuando el objeto sube, trabajaremos con un valor negativo para la aceleración de la gravedad. Entonces, en este caso, trabajaremos con un valor negativo porque el objeto es lanzado desde el suelo y sube una distancia de 50 metros. Estas son las fórmulas que utilizaremos para la aceleración de la gravedad, para el tiempo, para la velocidad final, para la altura, y otra fórmula para la velocidad final. La diferencia es que la primera fórmula para la velocidad final está en dependencia de este tiempo, bueno, también de la velocidad inicial, pero acá en esta otra fórmula también tenemos velocidad inicial. La diferencia es que aquí está en dependencia del tiempo y acá está en dependencia de qué cosa, de la altura h. Bien, vayámonos a nuestro problema. Vamos a obtener los datos. ¿A qué velocidad debe ser lanzada una bola verticalmente desde el nivel del piso para elevarse a una altura máxima de 50 metros? ¿Cuánto tiempo tardará en el aire? De repente, podríamos llegar a pensar que este ejercicio carece de datos, carece de información, pero sin embargo no es así. Porque aquí, ¿a qué velocidad debe ser lanzada? Le está ya preguntando, le está interrogando que determine qué cosa, la velocidad inicial, que determine la velocidad inicial. A ver, veamos por aquí esto. Muy bien. Allí el tamaño adecuado para que pueda ser visible. Ya tenemos aquí la velocidad que se nos está preguntando, a qué velocidad debe ser lanzado el objeto. Entonces, esta es la velocidad inicial. Verticalmente desde el nivel del piso para elevarse a una altura máxima de 50 metros. ¿Qué es eso? Eso sería la altura h. H es igual, ¿cuánto? 50. 50 metros. Perfecto. ¿Cuánto tiempo tardará en el aire? Esa es también una incógnita. El tiempo que va a estar es una incógnita. Recordar que como estamos en caída libre, pues la aceleración de la gravedad es una constante, 9.8, ¿qué cosa? Metros sobre segundos al cuadrado, que implícitamente aquí viene dado, ¿cierto? A pesar de que acá en el texto del problema no se lo diga, sobreentendemos pues que aquí tenemos que hacer uso de G. Entonces, 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Perfecto. Vamos a ver cuáles son las fórmulas que podemos utilizar. Veamos cuáles son las incógnitas. Tenemos la velocidad inicial. ¿Tenemos una fórmula para la velocidad inicial? No tenemos una fórmula para la velocidad inicial, pero aquí tenemos una fórmula para la velocidad final. Veamos, ¿conocemos la velocidad final? Sí conocemos la velocidad final porque llega a su punto máximo aquí, y no lo estoy colocando en los datos porque por aquí no lo veo, pero de forma implícita, aquí está. ¿A qué velocidad debe ser lanzada una bola verticalmente desde el nivel del piso para elevarse a una altura máxima de 50 metros? Cuando este objeto llega a su altura máxima, ¿qué significa? ¿Qué significa cuando el objeto llega a su altura máxima? Significa que su velocidad arriba, que su velocidad final se hizo ¿cuánto? Cero. Y en el momento que la velocidad final se hace cero, el objeto empieza nuevamente a descender. Entonces, vea, usted, analicemos en qué parte de este problema dice que la velocidad inicial es cero. En ningún momento dice de manera explícita, pero implícitamente, aquí dice cuando alcanza una altura máxima, aquí. Cuando alcanza una altura máxima de 50 metros, que eso es la altura, allí está oculto el mensaje que dice que la velocidad final es cero, porque hasta ahí llega y nuevamente empieza a descender. Bien, entonces, ¿conocemos la velocidad final? Sí, conocemos que es cero, conocemos la velocidad inicial, esa es una incógnita. Conocemos la aceleración de la gravedad, sí es una constante, y conocemos el tiempo, no conocemos el tiempo. Por lo tanto, esta fórmula no la podemos utilizar. Veamos por aquí esta fórmula de altura h, y esta altura h, sí conocemos esta altura h, conocemos la velocidad inicial, no conocemos la velocidad inicial y tampoco conocemos el tiempo, por lo que entonces no podemos utilizar esta fórmula. Veamos esta fórmula de velocidad final al cuadrado.
Conocemos la velocidad final, por supuesto, conocemos la velocidad inicial, no conocemos la velocidad inicial, conocemos la g, sí, es una constante, y conocemos h, por supuesto. Entonces, en esta fórmula no conocemos la velocidad inicial, es la única incógnita, por lo que entonces sí puedo hacer uso de esta fórmula. Claro que, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que despejar. Para poder hacer uso de esta fórmula tengo que despejar. Entonces aquí tengo velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 gravedad por altura. Voy a hacer a continuación, como mi incógnita está en el segundo miembro, lo que voy a hacer es un giro. Voy a hacerle un giro a esta igualdad. Y para hacer esto no hay ningún problema, no necesito cambiar de signos. Tengo ahora pues que la velocidad inicial al cuadrado más 2 gravedad por altura es igual a la velocidad final elevado al cuadrado. No pierdo de vista mi incógnita. ¿Dónde está mi incógnita? Mi incógnita se encuentra aquí. Aquí está mi incógnita, por lo tanto, ¿qué le acompaña? Le acompaña este 2GH que le está sumando, pasaría al siguiente miembro a qué? Pasaría a realizar una operación contraria. En este caso, si está sumando, pasa a restar. Entonces, velocidad inicial al cuadrado es igual a la velocidad final al cuadrado que se queda allí. Y este 2GH va para el segundo miembro cambiando de signo, es decir, menos 2 gravedad por altura. Perfecto. A continuación lo que vamos a hacer es, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer? Yo voy a copiar esta fórmula tal cual para poder reemplazar. ¿Cuál es la velocidad final? Es 0 menos 2 por la aceleración de la gravedad. Y no olvidar, por favor, aquí, como el movimiento es ascendente, la aceleración de la gravedad va a tener un valor negativo. Eso no lo podemos olvidar, porque si lo olvidamos, allí ya tendríamos un error. Entonces, G que vale 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, y aquí coloco, ¿qué cosa? El signo negativo. Por el valor de H, ¿y cuánto vale H? H vale 50, ¿qué? 50 metros. Perfecto, allí nos encontramos. Vamos a hacer los cálculos respectivos, las operaciones matemáticas pertinentes. Velocidad inicial al cuadrado sería igual a ¿cuánto? Sería igual al producto de 2 por 9, primero ley de signos. Menos por menos, eso es más, es positivo. Luego, 2 por 9.8, multiplicamos 2 por 9.8 y ese resultado le vamos a multiplicar por 50. Esto es 980. 980, ¿qué? Vamos a ver qué es esto. M con M no se simplifican, se multiplican. Quedaría M elevado al cuadrado sobre segundos también elevados al cuadrado. Quedaría M al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Por aquí, M elevado al cuadrado sobre segundos, que también está elevado al cuadrado. Perfecto, vamos analizando qué es lo que tenemos, dónde nos encontramos y hacia dónde vamos. Ya tenemos aquí la velocidad inicial al cuadrado. ¿Cómo hacemos que quede velocidad a la primera? Vamos a extraer la raíz cuadrada del primer miembro y entonces obligatoriamente tengo que extraer la raíz cuadrada en el segundo miembro. La operación que yo haga en un miembro, en una ecuación, en una igualdad, tengo que obligatoriamente hacerla en el otro miembro de esa igualdad. Entonces, la raíz cuadrada de la velocidad inicial al cuadrado es velocidad inicial a la primera, y esto es igual a la raíz de 980. ¿Y cuánto es la raíz de 980? Es 31.3. 31.3, ¿qué cosa? Raíz de metro cuadrado es m, raíz de segundo al cuadrado es s. Quedaría metros sobre segundos. Quedaría aquí metros y acá abajo sería segundos. De esta manera hemos determinado ¿qué cosa? Hemos determinado la velocidad inicial. Ahora sí, volvamos a ver qué es lo que nos hace falta, el tiempo. Aquí tenemos la fórmula de tiempo. Conocemos la velocidad final, es 0. Conocemos la inicial, la acabamos de calcular, y conocemos la G, el valor de G, que es una constante. Por lo tanto, sí podemos aplicar esta fórmula. Inicialmente no la podíamos aplicar. ¿Por qué motivo no podíamos aplicar esta fórmula? Porque no conocíamos la velocidad. La T era una incógnita y la velocidad inicial también era una incógnita, por eso no la podíamos utilizar. Ahora sí, porque ya calculamos qué cosa, la velocidad inicial. Vamos a reemplazar valores. ¿Cuánto es el valor de la velocidad final? La velocidad final vale 0 y la velocidad inicial tiene un valor de 31.3 metros sobre segundos. Entonces, 31.3
metros sobre segundo sobre el valor de G. Recordar que G tiene un valor, ¿qué cosa? Negativo, porque el movimiento es ascendente. Entonces allí nos encontramos. Este cero es ausencia de cantidad, por lo que nos queda menos 31.3 dividido para menos 9.8. Entonces, ley de signo, negativo con negativo se hacen positivos, ¿cierto? Y vamos a dividir 31.3, le vamos a dividir para 9.8, y este resultado sería 3.19 o 3.2. 3.2. ¿Qué cosa? Vamos a ver qué unidades. Pero usted tiene que tener en cuenta que el tiempo obviamente se expresa en unidades de tiempo, es decir, segundos, minutos, horas. Entonces, eso tiene que quedar. Entonces, veamos qué pasa con estos metros. Ah, ya me di cuenta, se simplifican, ¿cierto? Esta S con esta S también se puede simplificar. Esta se va y esta queda a la primera. Entonces, ¿se da cuenta usted? Extremos con extremos y medios con medios. En los medios no quedó nada, eso va en el denominador. Y en los extremos quedó S a la primera, que es lo que esperamos, ¿cierto? Que el tiempo quede en unidades de tiempo, obviamente. Entonces, el tiempo es 3.2 segundos y la velocidad inicial 31.3 metros sobre segundo. De esta manera hemos resuelto este problema de caída libre. Pues como siempre, para mí es un gusto poder compartir con ustedes estos temas de física. Estoy seguro pues que serán de utilidad en sus actividades académicas. Se cuidan bastante.